más de 100 naciones comenzaron a aislar diplomáticamente a Irán en el punto más delicado de la crisis por la libertad de navegación. En el estrecho de Hormuz, este miércoles 13 de mayo de 2026, el hecho que pesa contra Teherán no es solo la presencia de un barco estadounidense, un destructor británico o un portaaviones francés moviéndose por la región. Lo que cambia la magnitud de la presión es que 112 naciones aparecen apoyando una resolución impulsada por Bahrein en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Irán quería tratar Hormuz como un asunto regional, pero ahora Hormuz pasó a ser una presión mundial. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con una calidad periodística sin precedentes y el más alto estándar de credibilidad, Milson Alves. Cuando una crisis ya tiene a 112 naciones apoyando una misma exigencia, Teherán pierde espacio para vender la narrativa de que solo está resistiendo. La presión deja de parecer una disputa entre Trump y el régimen iraní y se convierte en un frente mucho mayor, con gobiernos preocupados por el petróleo, el gas, la carga marítima, el seguro de barcos, la comida, la inflación y la energía. Bahrein puso la resolución sobre la mesa porque los vecinos del Golfo están directamente expuestos a los ataques y a la inestabilidad. Pero el apoyo internacional muestra que el miedo pasó del Golfo al mundo entero. El cerco comienza con la diplomacia, pero llega hasta el mar. El gobierno de Trump ya venía buscando una coalición internacional para restaurar la libertad de navegación en Hormuz. Un cable diplomático visto por Reuters mostró que el secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó la creación del Maritime Freedom Construct, una iniciativa conjunta del Departamento de Estado y el Pentágono para incluir a otras naciones en la operación. Esto muestra que Washington en Hormuz no quiere actuar solo y luego explicar. Trump quiere transformar la crisis iraní en una misión internacional, dejando a Teherán aislado. Ante una simple exigencia, el barco comercial tiene que pasar. Europa entró en este cerco porque la crisis empezó a afectar sus propios intereses. El Reino Unido anunció el envío de drones, cazas Typhoon y el buque HMS Dragon para una misión multinacional en el estrecho de Hormuz. La decisión fue presentada como una operación defensiva para proteger embarcaciones comerciales y reducir los efectos de la guerra sobre la población. Pero, en la práctica, la llegada británica tiene un peso mayor. Londres está diciendo que no va a permitir que Irán controle el ritmo del comercio global mientras amenaza. En el intento de reabrir la ruta, Francia aparece en la misma línea, impulsando la articulación naval y dando densidad europea al cerco. El portaaviones Charles de Gaulle fue mencionado en movimientos hacia la región. Mientras el Reino Unido y Francia inician conversaciones con ministros de defensa para organizar una respuesta enfocada en la navegación, en las noticias que circulan, este movimiento se suma al envío británico, al desplazamiento de medios estadounidenses, a los informes sobre un submarino pasando por Gibraltar y a la preparación de fuerzas para escoltar barcos. En el estrecho, el resultado es fácil de entender. Irán, al mirar hacia el mar, ya no ve solo a Washington, ve a Europa, al Golfo y a decenas de naciones empujando en la misma dirección. El punto más peligroso para Irán es que incluso China empezó a tratar a Hormuz como un problema global. Pekín podría ser el escudo político más cómodo para Irán, porque compra energía, rivaliza con Washington y suele criticar las acciones estadounidenses. Pero la crisis cambió de forma. Un petrolero chino logró salir del estrecho de Hormuz después de quedar atrapado por más de 2 meses en el Golfo, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El barco transportaba 2 millones de barriles de petróleo iraquí, y Reuters informó que fue el tercer paso conocido de petroleros chinos por el estrecho desde el inicio de la guerra. Ahí es donde Trump gana terreno. Él puede mirar a Pekín y decir que no está pidiendo un favor político contra Teherán. Está exigiendo una regla básica para todos. La ruta tiene que funcionar. Si los barcos chinos quedan retenidos, si las cargas tienen que esperar semanas, si las aseguradoras suben los costos, si los petroleros pasan solo con autorización informal, Irán deja de parecer un aliado útil y pasa a parecer una fuente de pérdidas. China no necesita volverse socia de Trump para debilitar a Teherán, basta tratar a Hormuz como un problema económico y no como una bandera iraní.
Irán intentó ampliar su supervisión sobre el estrecho y firmar acuerdos con vecinos, como Irak y Pakistán, para organizar el paso de petróleo y gas. Pero ese camino también se volvió en contra de Teherán, cuanto más el régimen intenta definir quién pasa, cuándo pasa y bajo qué condiciones. Más naciones entran en la conversación para decir que una ruta global no puede depender del permiso iraní. Eso alimenta la presión internacional y da fuerza a la resolución de 112 naciones. Las explosiones y los reportes de actividad militar dentro y alrededor de Irán aumentan aún más ese ambiente de cerco. En el material que circula, se mencionan explosiones en áreas importantes como Arak y Shiraz, además de sospechas de drones, actividad de defensa aérea y vuelos militares en rutas sensibles. El régimen iraní no ha presentado una explicación clara sobre todos estos eventos, ni hay una confirmación pública segura sobre muertos y heridos en estos episodios específicos. Ese silencio ayuda a crear la sensación de que Teherán está siendo presionado por varios lados al mismo tiempo. Dentro del territorio, en el mar, en la diplomacia y en las rutas de energía, la negociación nuclear también entra en el cerco. Trump rechazó una respuesta iraní sobre el programa nuclear, especialmente sobre el uranio enriquecido al 60, la transferencia de parte de ese material a una tercera nación y la negativa a desmantelar instalaciones. El detalle central es que la propuesta iraní no convenció a Washington, y cuando la propuesta no convence, la presión marítima deja de ser solo una reacción al estrecho y pasa a funcionar como una palanca de negociación. Trump presiona en el mar para forzar la concesión en la mesa. El nuevo camino está en ese encaje. Europa no entró porque se volvió fanática de la guerra, entró porque Hormuz afecta el precio, el transporte y la estabilidad. El Reino Unido no mueve destructores solo para aparecer en una foto, actúa porque la navegación se ha convertido en una prueba de fuerza. Francia no moviliza ministros solo por solidaridad con Estados Unidos, lo hace porque París sabe que una crisis prolongada en el Golfo afecta la energía y el comercio. Y las 112 naciones no aparecen por un detalle diplomático, aparecen porque Irán convirtió una crisis regional en una molestia mundial. La historia ya mostró que las rutas marítimas pueden derribar narrativas cuando dejan de ser un problema local, como en 1956. La crisis de Suez probó que un paso estratégico no pertenece solo al gobierno que está más cerca de él. Cuando el canal fue nacionalizado por Egipto, Reino Unido, Francia e Israel reaccionaron militarmente. Estados Unidos y la Unión Soviética también entraron en el cálculo político. El mundo descubrió que un paso utilizado para la energía y el comercio no se limita al mapa. Hoy, Hormuz. Cargan con ese mismo peso simbólico. Cuando la ruta se bloquea, gobiernos que ni siquiera están en el Golfo empiezan a moverse. Japón depende de energía importada y necesita previsibilidad marítima. India observa el petróleo, los trabajadores en Medio Oriente y el costo del transporte. Corea del Sur depende de rutas estables para su industria. China necesita garantizar la carga y el precio en Europa. Cualquier turbulencia en el combustible se convierte en un impacto en la aviación, el flete y la inflación. Ninguna de estas naciones necesita simpatizar con Trump para concluir que Irán no puede transformar un paso global en una moneda de cambio política permanente. Por eso es que el número de 112 partidarios pesa más que una amenaza aislada. La fuerza del cerco está precisamente en eso. Trump empujó la crisis hacia un terreno donde Irán no enfrenta solo a Estados Unidos. Enfrenta una presión internacional que crece, aparece en números y convierte el estrecho de Hormuz en una vitrina del aislamiento iraní. Soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con información veraz todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad. Milson Alves.